Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hacer el típico análisis de discurso que normalmente los oyentes habituales ya conocéis, porque habréis escuchado más de uno, ¿no? Esos típicos análisis que hago yo cogiendo pues una conferencia, una clase o cualquier cosa que haga el personaje que me interesa en ese momento, lo grabo y recorto, digamos, los trozos más interesantes o los que más me interesa a mí analizar o debatir y os hago pues un compendio, ¿no? Digamos que de tanto en tanto uno se va encontrando con trozos digamos, de audio de la clase magistral o de la conferencia o de lo que sea, de la entrevista, lo que sea que haga el personaje en cuestión. Dejo un trozo, les dejo hablar y luego al final del trozo, digamos, hago mi propio análisis sobre digamos, pues el audio, el pequeño, digamos, el pequeño corte de audio que os he dejado, ¿no? Ese va a ser el funcionamiento que voy a hacer también en ese caso. En ese caso se trata de una clase que dio, una clase magistral que dio creo que en la universidad donde es el director, la Francisco Marroquí o algo así se llama, de Guatemala. Y este hombre, el Armando de la Torre, pues bueno, podéis buscar vosotros mismos por internet, pero si queréis, os hago 5 céntimos, como se dice en catalán, ¿no? O sea, os hago un pequeño resumen de quién es el Armando de la Torre. Es un muchacho, o sea, un muchacho que tiene 80 años, 80 y pico, pero bueno, es un hombre que nació en Nueva York en 1926, por lo tanto, ya estamos hablando de que es un hombre ya con una cierta edad. Es un teólogo, periodista, escritor, me parece que tiene nacionalidad estadounidense, por lo que dicen aquí, y luego la nacionalidad probablemente como segunda nacionalidad guatemalteco, ¿vale? Sin embargo, es de ascendencia cubana, de la Torre nació en Nueva York, en Estados Unidos, pero a la edad de un año se trasladó a Cuba, su familia. Él estudió y hizo prácticamente su vida juvenil en Cuba, en La Habana concretamente, y a los 19 años descubrió una vocación sacerdotal, por lo cual estudió teología. No creo que llegara a ejercer el sacerdocio, puesto que está casado y tiene 2 hijos, por lo cual no lo creo, porque nos estamos hablando de que su religión es la católica, por lo tanto normalmente un cura no se puede casar, por lo cual me imagino que se desvió a estudios teológicos, cursaría pues sus consiguientes, digamos, cursos, porque dicen que se trasladó a Roma, a Frankfurt, tuvo, digamos, un periplo europeo, luego por lo visto volvería a Nueva York para casarse con su actual mujer o con la mujer que tuvo, sus 2 hijos. Y a la llegada de la revolución de Fidel Castro en el 59 decidió no volver a Cuba. Entonces se instaló, pues por lo visto, a vivir pues, en Estados Unidos y recientemente o desde hace unos años en Guatemala. En 1976 llegó a Guatemala, por cierto, sí, para ayudar a damnificados del terremoto y le ofrecieron trabajar por 2 años en la Universidad Rafael Landívar, donde fue director de investigación científica. Al año siguiente aceptó la invitación de la Universidad Francisco Marroquín para participar en la organización y fundación de la Escuela de Ciencias Sociales, de la cual es director. Vale. Ahora tenemos ya un poco la biografía y la biografía un poquito de este hombre. Es autor de una innumerables ensayos, pero sobre todo su gran éxito es Mil años, 100 obras, un libro que reúne un centenar de clásicos literarios del último milenio, comentado por él. Ha sido y es columnista o ha sido columnista del periódico y de varias otras publicaciones. Estamos hablando de un hombre erudito, un hombre de la vieja escuela, un hombre que a mí me ha interesado mucho su discurso en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos, en el sentido de que tiene ese toque, digamos, de la época. Y realmente para mí es muy atractivo porque hay ese sentido común, ¿no? Que tanto se ha perdido en el posmodernismo, ¿no? Luego uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con él en algunas cosas, pero realmente los cortes que os he traído yo creo que os van a gustar. De hecho, ahora en breve vamos a escuchar el primero. Y espero que os guste todavía más los comentarios que hago sobre los mismos. Tenemos un personaje interesante, ya le repito, erudito, con realmente muchas cosas que decir, muy buenas. En esa clase hablaba de por qué era pobre Latinoamérica en general, Sudamérica, como la queráis llamar, y sus argumentos pues me parecen de lo más interesantes, sobre todo los que cuando se pone muy sencillo, muy llano, y hace ese tipo de reflexiones así como de sentido común, ¿no? Que es lo que más me atrae del personaje y tal.
Vamos a ir, os voy a dejar ya con el primer corte y iré comentando corte por corte hasta que lleguemos al final. Venga, os dejo ya con el primer corte. La mayoría de las personas que les hablen a ustedes en sus países o aquí en Guatemala es políticamente incorrecto. No hay peligro, no me caigo. Políticamente incorrecto. Se habla de combatir las causas de la riqueza, de la pobreza. Primera afirmación debatida que les voy a hacer para que la lleven a sus casas y la discutan con sus papás o con los amigos. La pobreza no tiene causas. No hay causas para la pobreza. ¿Cómo va a ser eso? No hay causas para la pobreza. La pobreza es el estado natural del hombre. Nosotros nacemos desnudos. Esta primera intervención es mucho más larga, como podéis imaginar, y ahí venía a decir un poco que él es de la escuela que he oído otros, sobre todo en Sudamérica, por lo visto hay una escuela bastante extendida sobre este tema. Es una escuela que piensa que, digamos, evidentemente son de la escuela liberal, son más bien capitalistas, procapitalistas, evidentemente, y él también pertenece a ese tipo de pensamiento. Eso queda claro. Ellos piensan de alguna forma que hay un error en el análisis muchas veces del por qué existen desigualdades socioeconómicas en este caso, ¿no? Si hablamos de por qué hay pobres, digamos, ¿no? Por qué existen los pobres, por qué existe clase media, por qué existen los ricos, porque al final siempre la sociedad acaba, digamos, haciendo estratos sociales, ¿no? Hagas lo que hagas, se recupere de un terrible, digamos, suceso meteorológico o lo que sea, la sociedad que se construye sobre los escombros de la otra sociedad siempre acaba, tarde o temprano, eh, reproduciendo ese tipo de desigualdades socioeconómicas en la cual hay pobres y ricos, ¿no? Entonces, ¿por qué se sucede? ¿Por qué eso sucede? ¿No? Ellos piensan, y él particularmente, que el error es que siempre estamos tratando de analizar el porqué de la pobreza y nunca el porqué de la riqueza, ¿no? Más bien, ¿por qué hay ricos? ¿No? ¿Por qué hay gente que destaca y por qué siempre acaba habiendo un estrato de ricos? ¿No? ¿Y por qué la riqueza, con el capitalismo y con la nueva sociedad que se ha formado gracias a ella, es decir, toda la industrialización, la tecnología, etcétera, por qué al parecer el mundo es cada vez más rico, más bien, ¿no? Porque hemos conseguido por fin sacar de la pobreza a millones de personas, ¿no? Cuando lo clásico y lo normal había sido siempre que había unos cuantos que disfrutaban de una vida más o menos cómoda y con riquezas, y la gran mayoría, o sea, las pirámides eran muy pequeñas. Había una puntita, una cabeza, que disfrutaba de ciertos privilegios, y luego había una gran base que prácticamente estaba toda igualada por lo bajo, que disfrutaba de nada, o sea, simplemente de ser siervos, simples soldados o simples agricultores explotados por una élite guerrera, una élite normalmente que estaba sostenida por un ejército de guerreros. El mismo cabeza de élite normalmente era un considerado por lo menos jefe de los guerreros, si es que él no era un gran guerrero ya de por sí, pero vamos a poner que las últimas fases ya de ese tipo de sociedades pues eran más bien por herencia sanguínea, por lo tanto no tenía por qué ser un gran combatiente el que había como cabeza, sino que simplemente el que el ejército respetaba como la cabeza visible de su mando, ¿no? Entonces, ellos se dedican a intentar buscar el porqué de la riqueza, ¿no? El porqué, digamos, la sociedad a partir de un momento determinado, pues ha conseguido ser cada vez más rica y sacar de la pobreza a cada vez más gente, ¿no? Que nos deberíamos fijar más en los porqués del progreso o cuando la sociedad, digamos, consigue romper esas barreras que parecían ser eternas y naturales, el por qué hemos conseguido eso, que no intentar fijarnos en el porqué de la pobreza remanente que todavía hay en algunos países y en algunos sectores de las poblaciones de cada país, ¿no? Y me parece un interesante enfoque, por lo menos un enfoque nuevo, porque es verdad, siempre estamos como analizando la pobreza y hay muy poca gente que se ha puesto a analizar el porqué de la riqueza, ¿no? El por qué, digamos, uno puede llegar a crear riqueza o una sociedad o una parte de la sociedad o un individuo o un colectivo, ¿no?
Y me parece un enfoque pues muy interesante, la verdad es que sí. A mí me ha hecho reflexionar al menos, espero que a vosotros también en ese sentido, ¿no? Bien, vamos a escuchar otro corte que ya ahonda en otros tipos de ejemplos que me parecen súper interesantes también, el ejemplo que ahora viene a continuación y luego lo comento evidentemente como siempre. La población mundial son 7.700 millones. Entonces, los pobres hoy son alrededor del 13 al 14% de la población. En tiempo de Cristóbal Colón, los pobres eran el 98% de la población. Y hace 10.000 años eran el 100% de la población. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué ya el 85% de la humanidad no es pobre, para poder decir, y ese 15% restante que sigue siendo pobre, que deje de serlo. Entonces, lo que hay que preguntar es por qué se crea riqueza. La pobreza no hay que crearla, está, es nuestro estado natural. Lo que hay que explicarnos es cómo es que ya no somos pobres todos. Ninguno de ustedes tiene tiene cara de haber ayunado la última semana. Entonces no son pobres. Es más, les voy a decir una cosa. Si ustedes se comparan con el rey Luis XIV de Francia, el que construyó el Palacio del Versalles, con 4.000 habitaciones, y rey, ustedes son más ricos cada uno de ustedes que él. Él nunca tuvo agua corriente, nunca tuvo electricidad. Por supuesto, nunca tuvo la variedad de dietas, empezando con los McDonald's que ustedes tienen. De manera que hasta una persona de clase media de hoy es más rica que los reyes famosos de hace solo 300 o 400 años. Entonces, eso es lo que nos debe asombrar. ¿Por qué es que no somos pobres, sino que somos, comparado con todos los que han pasado antes, ricos? Ustedes son más ricos que sus bisabuelos. Bueno, aquí hay partes que se pueden ampliar y se pueden contestar o se pueden, pero bueno, es muy interesante esto. Y yo creo que en algún audio que otro he acabado diciendo cosas muy parecidas a las que dice él, ¿no? Y las llevo leyendo en diferentes tratados, ensayos de Cole desde hace bastante tiempo, ¿no? Incluso en el por qué fracasan los países, los famosos dos autores, uno de origen turco y uno inglés, que tengo un audio sobre ello, podéis tirar para atrás y lo veis. ¿Por qué fracasan los países? De Ana Gloglu, no sé qué, bueno, los nombres son un poco raros. Algo dicen parecido, es decir, lo que es asombroso, como bien dice él, y lo que es alucinante, ¿no? Es ver como un poquito de tecnología y un poquito de mecanización de las cosas y un gran salto en la agricultura nos ha librado a la mayor parte de la humanidad. Yo provengo de una parte de la humanidad, de esa parte de la humanidad, que hace apenas 100 años, pues en la parte de mi madre eran simples agricultores al servicio de un conde y no tenían propiedad privada y solamente el conde les dejaba dormir en una caseta y eran, pues eso, los que cuidaban la finca en una parte de la parte de mi madre y otros eran simplemente el agricultor de otro conde, de otro marqués, ¿vale? Y en la parte paterna eran pues, gente que vivían en un puerto, básicamente, de unos de marineros y otros de comerciantes o de mercaderes. Y por lo tanto, digamos que realmente estamos hablando de gente pues, que no tenían muchas perspectivas, ni muchos derechos, ni muchos, digamos, ni muchos lujos, ¿no? Y de repente, con un salto tecnológico, de repente, pues toda mi familia disfruta de todo lo que acaba de decir él. De por lo menos de agua potable, de un techo y de comida prácticamente ilimitada si conseguimos generar el suficiente dinero como para ir al supermercado, ¿no? Que no es cosa demasiado difícil por lo menos en Occidente. Por lo tanto, digamos, hay que darle la razón en eso, ¿no? Hay que darle la razón. O sea, realmente ni los reyes antiguamente podían disfrutar de muchas de las comodidades que disfruta cualquier PLL de hoy en día. Cualquier persona que por muy pobre que sea, por muy pringada que sea, si vives en un país de corte occidental o por lo menos, o aunque sea en Asia, en un país que tenga un cierto progreso, aunque sea poco, incluso en África del Norte, incluso cualquier país de África del Norte,
Si vives cerca de una ciudad grande, disfrutas de muchas de las cosas que ha dicho él, ¿no? Si no todas, las que a lo mejor en un país occidental más rico, por lo menos buena parte de ellas, ¿no? Por lo tanto, digamos que la electricidad está extendida en el mundo entero, incluso en el país más perdido de África negra, hay alguna ciudad o algún pueblo que tiene electricidad, aunque después hay 100 aldeas que no, pero seguro que uno tiene. Por lo tanto, y no demasiado lejos de la aldea más perdida. Por lo tanto, digamos, estamos hablando de un progreso alucinante, ¿no? Que pocas veces, como lo damos como por hecho, le damos el valor que tiene, ¿no? Y todo eso se ha traído, pues probablemente gracias al capitalismo, ¿por qué no decirlo? Gracias al capitalismo, gracias a esas ideas socioeconómicas tan abiertas, gracias a que el mundo se ha vuelto mucho más mercantil y gracias a que la economía se basa básicamente en el comercio, más que en la guerra y en todo lo que se había basado antiguamente, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay que darles la razón en ese aspecto a los liberales y a los ultraliberales, incluso a todo este mundo en ese aspecto sí que es verdad que el mundo ha progresado y es impepinable que ha sido gracias a esas nuevas ideas y ese nuevo concepto de tomarse el mundo, ¿no? Gracias a la globalización, por qué no decirlo también, gracias a esa idea de que no hay fronteras para mover el dinero, etcétera, pues ha podido mover capitales, ha podido mover cosas que de otra manera hubiera sido, pues si no imposible, por lo menos muy complicado, ¿no? Evidentemente, todo lo que acabamos de decir está lleno de defectos, lleno de cosas que mejorar, hay muchísimas cosas que no funcionan bien, todavía hay una parte del mundo que no está disfrutando de todos esos progresos por culpa de sus dirigentes, pero por culpa también de Occidente, probablemente que le interesa, como he dicho mil veces, nunca lo he escondido, interesa tener bajo la bota y controlado pues mediante dictadores y cúpulas militares, pues países que tienen recursos que Occidente necesita que se los den baratos para poder luego basarse ahí para hacer su gran comercio y su gran sociedad. Pero a pesar de los pesares, hay que reconocer que eso es verdad, lo que acaba de decir, y que ahí hay un progreso brutal, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el próximo corte y vamos a seguir comentando y hablando y analizando. De lo que hay que asombrarse y preguntarse es por qué no somos pobres. Nuestro estado natural es ser pobre. Entonces, los políticos que ganan votos hablando bonito sobre los pobres, pero no haciendo nada por ellos, siempre hablan de que hay que combatir a la pobreza y sacar a los pobres de la pobreza. Y por eso tienen las respuestas equivocadas y no sacan a los pobres de la pobreza. Los políticos vienen hablando contra la pobreza desde hace muchos siglos y todavía quedan pobres. Los que han sacado a los pobres de la pobreza no son los políticos, de ninguna manera, a menos que haya... Bueno, aquí lo que dice de los políticos es una gran verdad, ¿no? O sea, hay muchísimos políticos que en vez de erradicar la pobreza, de hecho, se dedican a crearla muchas veces, ¿no? Porque son bastante torpes en esto, ¿no? Muchas veces la política para ese tipo de cosas ha sido nefasta, ¿no? En muchísimas ocasiones. Quisiera centrarme por eso porque ya lo he dicho anteriormente en el otro corte y no le he hecho caso, y ahora lo he vuelto a repetir en este corte, y por pobreza natural, él se refiere a que lo natural en las sociedades humanas, él se remonta para esto no se remonta a hace pocos años o siglos, se remonta a 10.000 años atrás, 15.000 años atrás, cuando éramos todos cazadores-recolectores prácticamente, ¿no? Se remonta a la prehistoria, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que la prehistoria, incluso hoy en día todavía los pocos pueblos que viven de una forma muy parecida a como se había vivido en la prehistoria, es decir, esos pueblos perdidos en la Amazonas, esos pocos pueblos que pueden quedar en África perdidos, etcétera, en la naturaleza, los australianos, los aborígenes australianos cuando llegaron los europeos, que no hace tanto que llegaron a Australia, hace apenas quizás 200 años o menos, y lo que se encontraron allá, etcétera, pues eran pueblos prácticamente que vivían en la prehistoria, ¿no? Por lo cual, digamos, es fácil adivinar que la vida antes era así. Es decir, éramos cazadores-recolectores, poco más que vivíamos en manadas, muy parecido a los lobos o cualquier otro animal que viva en manada y que sea mamífero. Y evidentemente, muy, hay que entender lo que digo, ¿no? Salvando distancias entre los lobos y el ser humano, pero muy parecido en el sentido de una organización muy pequeña, una manada, una pequeña tribu y se dedicaban a sobrevivir el día al día, punto, ¿no? Nada más. Por lo tanto, desde un punto de vista económico se podían considerar que eran gente pobre, ¿no? Porque iban con sus atadillos de ahí para allá, se movían en territorios relativamente amplios o pequeños, dependiendo la necesidad, y no tenían ni propiedad privada, ni tenían propiedades, nada, simplemente intentaban sacar de la naturaleza lo que necesitaban para vivir un día más, ¿no? O un mes más, o un año más.
y poco más. Eso se podría considerar bajo los puntos de vista de hoy en día, que yo creo que es importante matizar, pues como gente pobre, ¿no? Evidentemente luego hay que salvar toda una serie de... Ahí podría entrar hasta en alta filosofía y considerar qué es la pobreza en realidad, si eran realmente pobres o no. Bueno, ya sabemos que hay miles de pequeños matices que se podrían hacer, pero para seguir con el discurso que hace este hombre y no perdernos, que sepáis que él habla de ese tipo de enfoques, ¿vale? Eso creo que era importante matizar también, ¿no? Vamos a seguir con el próximo corte. ¿Saben dónde todos somos iguales? Absolutamente iguales, por fin, en el cementerio. La vida es desigual. Unos somos melenudos y otros somos calvos y otros son calvos. Mira qué bien molita melena tengo yo. Unos somos sanos y otros más enfermizos. Unos somos más listos y otros somos más tontos. A esto me refería cuando me refería al tema del sentido común, ¿no? Ahí hace gala de un sentido común brutal, ¿no? Y simplemente les dice a los alumnos y le dice a la gente, pues esto, que la desigualdad es lo más natural que hay, ¿no? Hasta que no inventemos una humanidad que sea prácticamente robótica o totalmente artificial, digamos, sí, la verdad es que ahí hay mucho que discutir, ¿no? Habría que hacer quizás un audio dedicado a esto, ¿no? Al transhumanismo y todas estas historias que están tan en boga, ¿no? Y parece como que la humanidad se dirige hacia ahí, ¿no? De forma casi inevitable, ¿no? Eh, si no inventamos el transhumanismo o no se impone o implemente, para utilizar una palabra de moda, el transhumanismo, si seguimos con un mínimamente, a pesar de la tecnología que nos rodea, con un comportamiento humano natural, normal, animalesco, que es lo que somos al final, animales, por mucha evolución y por mucho cerebro que tengamos, es así. O sea, si el azar sigue y no hacemos manipulación genética a saco y escogemos a la carta a nuestros hijos, el azar es así. O sea, siempre dará mezclas. Y aunque suene muy mal en el mundo posmoderno pues mezclas, digamos, más eficaces y otras mezclas menos eficaces, ¿no? Cuerpos más eficaces y cuerpos menos eficaces. Cuerpos más resistentes y cuerpos menos resistentes. Por lo tanto, mientras esto sea así, la desigualdad es algo natural hasta ahora. Y el querer combatirla implica tantas cosas filosóficamente hablando y tantos éticamente hablando, implica tantas, tiene una implicación tan grande, digamos, ¿no? Porque no me sale ningún adjetivo ahora adecuado, que habrá que pensárselo muy bien y habrá que tener mucho cuidado, porque de momento todos los intentos que se han hecho por eliminar esa desigualdad natural, no solamente han sido fracasos, sino que han sido cosas que ha llevado a la humanidad muchas veces a cometer auténticas aberraciones, ¿no? Le hace el nazismo, le hace Camboya, le hace muchísimos y muchísimos ejemplos hiper negativos, ¿no? En ese aspecto. Por lo tanto, digamos, hay que tener cuidado, ¿no? Y me parece una reflexión interesante, ¿no? La desigualdad es una cosa que no se tendría que tratar tan a la ligera, habría que tratarlo mucho más en serio, ¿no? Qué queremos igualar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que queremos igualar porque a veces yo creo que podemos cometer errores muy, muy graves, ¿no? Alterar la naturaleza de esa manera, la naturaleza tiene sus equilibrios y tiene sus maneras de reequilibrarse y sus maneras de funcionar. Si tú la intervienes demasiado, la puedes cagar bastante, bastante. Vamos a oír el próximo audio. Entonces, el mito de la igualdad es un mito que tuvo un origen legítimo, decente. Se pensó, le voy a explicar el origen de la idea de la igualdad, porque no se la van a aplicar probablemente en las universidades a donde vayan, o puede ser que sí, no lo sé. Pero los hombres hemos sido muy desiguales, excesivamente desiguales, por ejemplo, cuando había amos y esclavos. O cuando los reyes conquistaban un país y aplastaban a los conquistados. Generalmente mataban a los hombres y se tomaban las mujeres para sus
Arenes. Bueno, las mujeres sobrevivían, pero los hombres no. Luego le cortaban la cabeza a los vencedores. Había mucha desigualdad. Los primeros que pensaron que todos los hombres somos iguales en la naturaleza fueron los romanos, de una filosofía que se llamaba estoica. El por qué no lo voy a explicar porque esto tampoco es una clase de filosofía. Pero y eso fue en el año 200 antes de Cristo. El concepto de igualdad se amplió, no solamente de que todos los hombres somos en la naturaleza iguales, aunque seamos esclavos y seamos amos, seguimos siendo iguales en la naturaleza. Sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, tenemos habilidades intelectuales las mismas, más o menos. El siguiente aporte a la idea de la igualdad la hizo el cristianismo. Todos los hombres y mujeres, independientemente de su estatus social, son iguales ante Dios. Entonces tenemos igualdad de la naturaleza, por los estoicos romanos, igualdad ante Dios por el cristianismo. Hombres y mujeres, todos somos iguales. Ricos y pobres, todos somos blancos y negros, todos somos iguales ante Dios, pero no ante los hombres. La primera vez que surgió la idea de que todos somos iguales, no solamente ante Dios y por naturaleza, sino algo más de lo que voy a decir, surgió en Inglaterra, en el siglo XVII. El concepto de igualdad que surgió en Inglaterra con unos antecedentes muy complejos de 400 años, pero bueno, el concepto de igualdad que desarrollaron los ingleses en el siglo XVII fue: todos somos o debemos ser iguales ante la ley. Entonces, los romanos iguales en naturaleza, los cristianos iguales ante Dios, los ingleses iguales ante la ley. ¿Y qué se entiende por igualdad ante la ley? De que todos debemos pagar las mismas penas por los mismos crímenes, las mismas sanciones. Antes de esa época, ustedes no lo creerán, si yo mataba a un infeliz, pero era conde, lo más que me podría decir es un regaño: no lo vuelvas a hacer. Si yo mataba a un infeliz y era otro infeliz como el otro, me ahorcaban. Entonces las sanciones, las penas eran diferentes según el estatus social. Los ingleses fueron los primeros que dijeron: olvidémonos de eso. Vamos a ser todos iguales también ante la ley. El que mata, el que roba o el que miente, sea el príncipe tal o sea el fulano más cual, todos pagan igual, con la misma pena de prisión o de multa o lo que sea. Entonces, esa igualdad es legítima. Igualdad de la naturaleza, igualdad ante Dios, igualdad ante la ley. Pero en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa y poco más tarde después, los llamados socialistas, de todo tipo que hay, dijeron: no, pero no basta con ser iguales ante la ley, iguales en la naturaleza, iguales ante Dios. Tenemos que ser iguales de logros. O sea, que todos tengamos más o menos el mismo ingreso, que todos tenemos más o menos el mismo tipo de casa, que todos tenemos más o menos la misma marca de auto, que todos tengamos más o menos 5 pantalones los hombres y 35 blusas y faldas las mujeres. Ahí yo creo que es uno de los cortes de estrellas, ¿eh? O sea, para mí es un corte de los mejores, ¿no? Ahí yo creo que es la explicación definitiva de todo su corpus, de todo su, digamos, lo que él nos quiere transmitir, ¿no? En esa clase, y creo que es probablemente en su pensamiento general, ¿no? De él y de todos los que piensan como él, ¿no? Y no les falta razón en un aspecto muy, muy, muy importante, ¿eh? Es decir, que ellos no están en contra, que es lo que nos quieren vender muchas veces gente de corte como Podemos o gente de corte así muy, muy, muy posmoderna, ¿no? Esa izquierda posmoderna que hay, ¿no? Últimamente, ¿no? Incluso algunos miembros del PSOE, para llevar a la política actual, para que entendáis, los españoles que escucháis, de qué estoy hablando, ¿no? Y si hablo de Latinoamérica, pues gente como Chávez, gente como Maduro, su sucesor, en Cuba, en Argentina hay una corriente, los peronistas, hay una corriente muy, muy así.
todos los que, digamos, actualmente están, digamos, lo que se llamaría la izquierda, ¿no? Que para mí de izquierda tiene poco, pero bueno. De izquierda original no tiene nada prácticamente, pero en fin. Yo los llamo la izquierda posmoderna, ¿vale? Todo lo que nos quieren transmitir, digamos, ellos quieren transmitir que esa gente lo que no les gusta es la igualdad, para nada, ¿no? Que son gente que aboga por un mundo salvaje, donde que triunfe el más fuerte y que lo que quieren es eso, el salvajismo total o en todo caso recuperar cosas parecidas al nazismo y tal y tal. Bueno, nada más lejos de la realidad. Un verdadero neoliberal, un liberal de verdad, lo que quiere es que esa famosa igualdad pare en algún lado. Es decir, lo que no puede ser es igualarlo todo, ¿no? Entonces ahí lo explican muy bien. O sea, por ejemplo, iguales ante la ley, evidentemente, ¿no? Que es un poco la gran lucha final de la Revolución Francesa, Inglesa, como él dice, y de esa última gran revolución humana, ¿no? Que hubo. Igualdad ante la naturaleza, que fue la primera, los estoicos y tal, los romanos, pues muy bien también, bienvenida sea, es la que nos permite pues no ser racistas, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entender muy bien que cada cosa en la naturaleza tiene su sitio y cada ser humano tiene su sitio y tiene su razón de ser y que somos todos iguales al final ante la naturaleza y ante todo, ¿no? La igualdad ante Dios, que viene a ser el cristianismo, los musulmanes, que universalizaron la religión, digamos, y que dijeron que todos los hombres, solo por el hecho de haber nacido hombre, ya es amado por Dios y no hace falta que sea de una tribu concreta, de un sitio concreto, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí todo fue perfecto, ¿no? Incluso los primeros feminismos, el primer movimiento feminista, que también reclamó la igualdad de la mujer frente al hombre, en leyes y en naturaleza y ante Dios, pues también me parece perfecto. Y los parece perfecto a los que pensamos filosóficamente y a los que tienen esa idea, digamos, esa ideología, ¿vale? Lo que ocurre, ¿qué pasa? Que luego lo que ha venido es lo que bien dice él, desde los años, desde Karl Marx o un poco antes, todo ese movimiento que lo que quiere ya es una igualdad de logros. Es decir, que por narices y por cojones todo el mundo tenga más o menos lo mismo. O sea, ya no es te igualo en oportunidades y que gane el mejor. O sea, yo os pongo a todos una misma salida. A todos os compro las mismas bambas, los mismos t-shirts, los mismos tal, y os doy a un entreno a todos igual. Luego ya organizo una carrera y que gane el mejor. Pero lo que no puede ser es, hago todo eso, que está muy bien, y luego encima dirijo la carrera de manera que lleguéis todos al mismo tiempo. Eso es absurdo. Aparte de absurdo, le quitas la sal y la pimienta a la vida. Y encima te cargas lo más importante para un ser humano, que es sus logros personales, ¿no? Sus sueños, sus ganas digamos, de triunfar, de ser leyenda, todo eso es hermoso. Siempre y cuando para lograr todo eso no pisotea a todo el mundo, pero para eso está la ley y para eso está la filosofía que nos iguala la naturaleza y está Dios, incluso, si no queremos apurar. Es decir, pero por lo otro, que gane el mejor. Es decir, es que es la única manera además de que progresemos y de que vayamos siempre en una buena dirección, que ganen los mejores en cada sector. En cada cosa tiene que ganar el mejor. Es decir, por ejemplo, la idea de YouTube y de los youtubers y todo eso me parece excelente en un sentido. Sea los sectores de YouTube que hablemos, de ocio, de esto, lo otro, me da igual. Cada uno tiene su mérito y tiene su sitio. Pero que gane el mejor. Yo explico mis cosas, yo hablo y voy haciendo suscriptores y voy haciendo visualizaciones, pues si soy bueno o si soy capaz de que vosotros los oyentes pues, no sé, os animéis con lo que digo, os sirva para pensar, os guste o en la medida que soy capaz, digamos, de ser atractivo para vosotros o de aportaros algo, ¿no? Si no, pues no triunfo y me quedo como nada o en algo pequeño, pues me parece muy bien. Olé. Quiero decir, era eso. Sí, YouTube te da la misma oportunidad a todo el mundo de subir vídeos, de subir audios. Ahora, ¿quién va a triunfar ahí? Bueno, ya sé que luego hay trampas de historias, tal. Bueno, yo entro en un hipotético mundo en el que todo fuera limpio, ¿no? Que ya sabemos que no es. Pero bueno, es una dificultad añadida que hay que también superar. Porque también se puede conseguir sin ayudas y sin doparse y sin tal. Yo estoy convencido que si realmente llegas a la gente al final te agopa y se saltan todos los posibles enemigos y todas las posibles, digamos, trabas y triquiñuelas y todo esto, ¿no? Entonces, porque se ha demostrado. Y entonces, claro, digamos que ahí está la clave, ¿no? O sea, si te quitan los logros, si te quitan la ambición, si te quitan las ganas de hacerlo bien, claro, lo quitas todo.
y vas hacia una sociedad de mediocres y vamos a volver para atrás. Vamos a volver prácticamente a ser cazadores-recolectores. Al final, qué es lo que quieren, ¿no? La gente que no entiende esto, ¿no? Que no se puede igualar en logros, ¿no? Lo que pasa es que sí, yo creo que muchos lo entienden muy bien. Lo que pasa es que hay que seguir alimentando el sueño porque es una cosa que se entiende fácil y que cuando uno está debajo, pues claro, le encanta que poder, digamos, igualar al que está arriba, ¿no? Y si encima es por decreto, pues así no tiene ningún esfuerzo que hacer, pues perfecto, ¿no? Desgraciadamente, juegan con que hay muchos millones de personas que tienen ese sueño, ¿no? Y es desgraciado que lo tengan ellos, pero ellos juegan con esto y saben muy bien que nunca, creo que saben muy bien que no se puede establecer. Ya han visto cómo ha fracasado la URSS, etcétera, etcétera, y saben muy bien que no se puede establecer esto porque es un desastre al final para la sociedad. Lo que pasa es que, bueno, si con esto ellos viven, ganan votos y se montan su chiringuito, pues bueno, pues me imagino que ya se conforman, ¿no? Es triste, pero es desgraciado, pero es así, ¿no? Vamos a seguir oyendo el próximo corte. Pena ver a la gente en los barrios marginales. ¿A quién no le da pena ver un niño pidiendo limosna? ¿A quién no le da pena ver una mujer que no puede pagar la medicina de sus hijos? ¿A quién no le da pena a un hombre que esté sin pierna y no puede tener tratamiento médico como los demás porque no tiene dinero? ¿A quién no le da pena el sufrimiento ajeno? Bueno, a menos que sea un monstruo, todo el mundo se compadece y quisiera que eso desapareciera, y hay que hacer algo para ayudar a esa gente, pero no hacernos iguales. ¿Por qué? Miren, les voy a dar un ejemplo, porque ustedes son muy jóvenes, estoy partiendo de ese supuesto, que ustedes son muy jóvenes, yo soy más joven que ustedes, pero tengo más experiencia de juventud. En Camboya, entre los años 75 y 79, apúntenlo si quieren las fechas, porque eso lo pueden confirmar en Wikipedia o en cualquier centro, donde quieran. Eso no es inventado. Entre 1975 y 1979 hubo un gobierno comunista que se llama popularmente los Khmers Rouge. Khmers es el pueblo de los cambodianos en su lengua. Rouge es francés, rojo, comunista, porque Camboya era colonia francesa y el idioma oficial era francés. Bueno, Khmer Rouge. 4 años gobernaron. Y eligieron el intento más heroico que se ha hecho para igualar a todos. ¿Sabe cómo lo hicieron? Sacaron a todo el mundo de las ciudades y a todo el mundo le pusieron a trabajar en lo mismo, en el campo. Y el que se resistía, lo mataban. El que usaba corbata, era desigual, lo mataban. El que tenía un título universitario, era desigual en un país de analfabetos, lo mataban. El que tenía un automóvil, lo mataban. Y entonces a todos se les asignó por el gobierno casas, ropas, comida, por igual a todos. Entre 1975 y 1970. Eso está documentado. Es más, hay un libro y una película también. Se dice sobre el libro, por lo mejor el libro que la película. El autor se me olvidó, un periodista, pero se llama The Killing Fields, diríamos los campos de matanza, sobre Camboya. ¿Todo para qué? Para lograr la igualdad de todos. Y en 4 años exterminaron a la tercera parte de la población. Tenían 6 millones de habitantes, mataron a 2 millones. En 4 años. Si hubiera durado otros... Bueno, este corte no necesita mucho comentario, se explica por el solo. Da un ejemplo muy concreto de Camboya, donde se intentó hacer esa igualdad de logros a la fuerza y a lo loco, y los resultados que dio, ¿no? El 25% de la población exterminada, y evidentemente pues no se logró y se hizo un pastiche, pues que realmente pues al final tuvo que deshacerse y tuvieron que tirar para atrás porque era una auténtica locura, ¿no? Una auténtica locura, como habéis podido escuchar en lo que él ha explicado, ¿no? Por lo tanto, digamos que mucho cuidado con lo que pedimos y mucho cuidado con lo que uno quiere y desea, porque a veces sus deseos se pueden convertir en pesadillas horribles para la humanidad, ¿no? Entonces, la igualdad, como bien he repetido y he dicho ya otras veces en ese audio, en otros cortes anteriores, cuidadito con la igualdad, cuidadito con lo que con lo que pedimos cuando queremos igualdad, ¿no? Lo de Camboya creo que se explica por el solo, ¿no? Y la URSS y Cuba actual y Venezuela, etcétera, que son
que son, digamos, intentos de igualdad, no tan bestias, porque ya vieron que eso es una locura, pero que quieren igualar en muchos aspectos, no en todos, porque han visto que es una auténtica, digamos, barbaridad, pero sí que quieren todavía con la idea de igualar en cosas, ¿no? Que quieren una especie de igualdad en bastantes aspectos de la sociedad y están fracasando igual. Es que todo lo que sea igualdad de logros, todo lo que sea intentar igualdad de logros, como bien ha definido él, yo creo que está totalmente condenado al fracaso, porque va totalmente en contra natura, va contra nuestra naturaleza profunda. Eso es lo que tienen que entender, pero que me temo que los que están a la izquierda, digamos, ideológicamente, y que no despegan los ojos del ideario marxista, etcétera, nunca se darán cuenta, porque además el ideario marxista es malentendido, porque Marx había entendido muchas cosas más que cualquier podemita común no va a entender en su vida, ¿no? Porque no leen Marx como es debido, como bien dice Armesilla, Santiago Armesilla, en otro audio vídeo que os invito a escuchar, que está muy bien también, y habla un poquito, enlaza bastante con todo lo que estamos diciendo actualmente. Bueno, decía que no hacía falta extenderse, por lo tanto no me extiendo más en este análisis de ese corte, y vamos a por el otro. Esa gente moría como moscas. Entraban al campamento y a los meses ya estaban muertos. Bueno, primero no tenían libertad. Eran esclavos. Pero ahora viene la pregunta, ¿y por qué no tenían libertad? Y la respuesta que les voy a dar la someto para que ustedes la discutan entre ustedes mismos, con los conocimientos que tengan y la capacidad de razonamiento que tengan. No tenían libertad porque no tenían propiedad, ninguna propiedad. No tenían nada con qué defenderse. Ha habido esclavos en el mundo toda la vida. Toda la vida. Legales, esclavos legales. Hasta el siglo XIX la esclavitud era universal. Los últimos que sufrieron la esclavitud masiva fueron los pobres negros, los africanos. Pero siempre ha habido esclavos entre los griegos, entre los romanos, en la Edad Media, entre los cristianos, entre los musulmanes, entre los chinos, entre los japoneses. Siempre había esclavos y libres. Pero ¿qué definía al esclavo en la ley? Aquel que no tenía derecho a tener alguna propiedad, acceso a la propiedad. Si tú no tienes con qué defenderte porque es tuyo, tu vida está en peligro. Cualquiera te puede matar. Tú tienes que tener la libertad suficiente para saber comprar los medios para defender tu vida. Bueno, otro corte magnífico, ¿eh? Otro corte de los que enmarco, porque a mí me sirve también para explicaros muchas cosas, ¿no? De hecho, enlaza muy bien, los oyentes habituales, ¿sabéis? Con los artículos que he hecho anteriores sobre los judíos, por ejemplo. Porque él habla aquí de campos de concentración y todo eso, como te despojan de todo. Un campo de concentración que te despojan de todas tus propiedades, hasta de casi de tu alma. Es decir, te dejan en nada, en la mínima expresión. Entonces ya como persona no eres nadie, porque te han despojado de tu identidad, te han despojado de tu casa, de tu familia, de todo. Y entonces eres simplemente, pues eso, dos brazos y dos piernas para trabajar mientras te aguantes en pie, ¿no? Y eso es un poco lo que, trasladando a los pueblos que han tenido la desgracia de tener que marginarse, que tener que entrar en diáspora y tener que repartirse por el mundo entero. Es lo que le pasa a un pueblo así, ¿no? Pueblo judío, sin ir más lejos, es lo que le pasó. Al no tener propiedad, es decir, país, un estado que les proteja, que les ampare, pues han hecho lo que han querido con ellos a lo largo y el ancho de la historia. Cuando han sido necesarios, cuando han dejado de ser necesarios, o se había acumulado demasiado deudas con ellos por el tema de que habían siempre sido prestamistas, pues se les eliminaba, se les quitaba la propiedad y se les expulsaba o mataba y se acabó. Quiero decir, se ha hecho hasta que se ha creado el Estado de Israel, que ahora pues sí que tienen un estado donde refugiarse, donde ampararse y por lo tanto ya no son tan matables como antaño, ¿no? No es tan fácil de matar a un judío hoy en día y no queda sin consecuencias, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? No queda sin castigo y sin consecuencia, ¿no? Por lo tanto, digamos que ya no son un pueblo tan aprovechable, ¿no? Ya no son el buque miseria de la humanidad, ¿no? Y eso es gracias a que tienen propiedad. En eso les doy toda la razón a los capitalistas y a los liberales, ultraliberales. Es verdad que la propiedad es clave, ¿no? Si tienes una propiedad, vales algo. Si no tienes propiedad, ya no vales nada. Es que es así, o sea,
Y ya no entro en filosofía, filosóficamente hablando, religiosamente hablando, todo lo que queramos, si volvemos con la famosa igualdad ante la ley, igualdad tal, evidentemente que seguimos siendo un hombre, igualdad ante Dios, etcétera, y seguimos siendo importantes, pero la realidad del mundo, que es cruel, es que cuando tú no eres un parria y no tienes dónde refugiarte, eres muy fácilmente explotable, muy fácilmente matable. Es así. Ver en las ciudades lo que ocurre. Cuando un joven o una joven no tiene una familia estable y va un poco perdido por el mundo y va un poquito como un electrón suelto, al final siempre acaba, por regla general, en malas manos y que al final acaba en el submundo, ¿no? De la ciudad, ¿no? Y ejerciendo pues prostitución, o siendo prostituido, o explotado por pederastas, etc. Por lo tanto, es una verdad como un templo. Es decir, todo el que quede desamparado, que no tiene casa, que no tiene familia, que no tiene estado, si vamos, el zoom lo voy moviendo de arriba abajo, ¿no? Ahora, pues queda muy desamparado y queda muy a labor de cualquier cosa, ¿no? Entonces, me parece un excelente ejemplo, un excelente corte que ilustra muy bien lo que quiere decir, ¿no? Este hombre, ¿no? Y no puedo estar más que de acuerdo. Más que de acuerdo en este corte, evidentemente, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro corte que vamos acabando ya poco a poco. Lo que viene ahora es un ejemplo más, ¿no? También muy interesante, ¿no? Sobre la igualdad y todo esto. Decir, estoy abierto a cualquier crítica, a cualquier momento contrario. La igualdad entre ustedes y entre todos solo se puede conseguir hacia abajo, quitando a los que tienen, pero no hacia arriba. Y eso lo van a entender ustedes con mucha facilidad. Mi amigo Manolo tiene mucha facilidad para las matemáticas y yo no tengo facilidad para las matemáticas. Entonces mi amigo Manolo saca en los exámenes un promedio de 92 y yo estoy a punto de perder el curso de matemáticas. Somos desiguales. ¿Cómo podemos igualarnos a este amigo mío que tiene un talento para las matemáticas muy particular y yo no lo tengo? Igualar. Bueno, bajando sus notas, pero no subiendo las mías, porque yo no puedo responder a los problemas, a solucionar los problemas que él sí resuelve muy fácilmente. Matemáticos, yo no lo puedo. Entonces, la única manera de hacerlos los dos iguales es decir, los dos van a tener 60 puntos de calificación. ¿Es eso justo? No. Pero vamos a otra cosa. Otro corte en el cual no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Evidentemente es así, se ha demostrado. El comunismo solamente ha podido, digamos, igualar o intentar igualar a la gente siempre por abajo. Por arriba no lo vas a conseguir nunca. Porque si hay uno que es fuerte, grande, ágil y tal, y le metes a una persona pequeña, débil, no ágil, a hacer cosas de deporte, por ejemplo, pues va a ganar siempre el grande y ágil. Quiero decir, te pongas como te pongas. Quiero decir, es así. Y si encima el grande y ágil no es tonto del todo y tal, incluso hasta en estrategia te puede igualar porque aunque el pequeño sea más estratégico, más táctico, el otro lo va a compensar con su musculatura. Por lo tanto, digamos que hay cosas que no se pueden igualar, hay cosas que no se pueden igualar y que son desiguales y punto. Y intentar igualarlas es muy peligroso y es un fracaso, ¿no? Y porque al final siempre vas a tener que igualar, obligar al grande y fuerte a agacharse para ser igual de alto que el pequeño y débil, ¿no? Entonces, claro, estás igualando por lo bajo, no estás igualando por lo alto, no estás diciéndole al pequeño que intente igualar al grande pues, siendo todavía más inteligente o más tal, sino que le estás diciendo que tranquilo, te traigo el grande a ti. Entonces, el pequeño no lucha y el grande deja de crecer y deja de tener la ambición de la potencia que le ha dado la naturaleza, la deja de ejercer, por lo tanto se vuelve débil también, de alguna forma, porque al no ejercer digamos, sus habilidades, y si hablamos de inteligencia, si hablamos de cualquier cosa, pues evidentemente se atrofia, ¿no? Un músculo, un cerebro que no utilizas se atrofia. Por lo tanto, estás jodiendo al bueno, atrofiándolo, y al pequeño le estás robando la oportunidad de crecer y de intentar ser mejor, ¿no? O compensar sus debilidades mediante otras habilidades, ¿no? O sea, por lo tanto, estás haciendo realmente un crimen, ¿no? La estás cagando, ¿no? Con todas las de la ley, ¿no? Con esa actitud. Por lo tanto, la izquierda postmoderna pues le diría que intente
taparse la nariz y tal, y aprender de gente como él, porque es que realmente, aunque no podamos compartir, yo mismo no comparto toda esa ideología al completo, ni comparto todo lo que dice el completo, pero hay que reconocer que hay cosas muy sensatas, muy de sentido común. Vamos a ir con el otro audio. La mujer está constituida anatómica, fisiológica y psicológicamente para la maternidad. Entonces, la mujer instintivamente, aunque no piense casarse, aunque no piense tener hijos, está enderezada a pensar siempre hacia el futuro de lo que pudieran ser sus hijos. Eso hace que la mujer madure primero que el hombre, porque eso significa visión de largo plazo. Las muchachas desarrollan una visión de largo plazo primero que los varones, que nosotros los muchachos. Por eso lo ideal es que no se case siendo ella mayor, en general hay excepciones en todo, sino que él sea 2, 3, 4 años mayor que ella, 5, 6, porque él tarda más en madurar. Eso va cambiando después, se le daría una clase sobre la psicología del crecimiento, pero no lo voy a hacer. Pero las mujeres maduran primero que los hombres. Eso es una gran ventaja para las mujeres. Pero maduran primero que los hombres porque tienen la visión de largo plazo antes que los varones. Por eso las muchachas son más disciplinadas que los varones en general. Ellas hacen su cama, ellas lavan su ropa, a menos que la madre sea demasiado generosa con ellas. Aprenden a cocinar y se disciplinan, tienen una disciplina natural porque tienen madurez. Los varones necesitamos coscorrones y palos para aprender a madurar. Yo me acuerdo cuando yo tenía 5 años o 6, mi hermana tenía 2 años más, 7 u 8. A los dos nos enseñaban lo mismo. Hay que irse a la ducha todos los días. Y ella iba ordenada y disciplinadamente a la ducha, y a mí tenían que jalarme del pelo del juego que estaba para ir a la ducha. No, está más interesante el juego de pelota que estoy. No, a la ducha. Pues la mujer es más disciplinada por naturaleza, porque tiene visión de largo plazo antes que el hombre. Al hombre sabe lo que lo disciplina. Bueno, hay muchas maneras de disciplinarlo, por supuesto, uno son los palos, y yo soy experto en eso. Pero lo que más disciplina al varón joven es el trabajo. Bueno, una vez más, el sentido común que demuestra también ahí es pepinable, ¿no? O sea, todo el que ha tenido hijos o todo el que tiene sobrinos y sobrinas y tal lo ha visto, ¿no? O sea, la mujer madura mucho antes que el hombre, es un hecho, mentalmente, incluso de cuerpo diría yo, que él se lo deja un poco, pero también de cuerpo. Normalmente una mujer madura bastante antes que un hombre se hace hombre realmente a los 20 años, una mujer a los 14, 15 años ya tiene cuerpo de mujer, aunque no puede ejercer de mujer totalmente en muchos sentidos porque no lo es, pero sí que de cuerpo prácticamente no cambian. Una mujer con 14, 15 años ya se hace, ya está acabada prácticamente, 16 vamos a poner, y ya no se mueve, ¿no? Normalmente no se suele mover. Pueden crecer un poquito más, pueden ensancharse un poquito más, pero bueno, el cuerpo que tienen es el que es. Sin embargo, un hombre sigue desarrollando musculatura y haciéndose hasta bien los 20 años, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, digamos, y más allá incluso de los 20, muchas veces muscularmente hablando. Por lo tanto, digamos que tiene toda la razón del mundo y mentalmente está clarísimo. Físicamente todavía se podría discutir algunas cosas, pero mentalmente está clarísimo, ¿no? Que maduran muchísimo antes, ¿no? Y el hecho de ser madres, pues evidentemente yo creo que influye, está clarísimo que influye, ¿no? El hecho de que una mujer esté ya predispuesta a ser madre, luego, como bien dice él, lo ejerza o no lo ejerza, ya es otra historia, porque el ser humano nos hemos escapado a la animalidad, entre otras cosas, también para esto, ¿no? Y entonces podemos escoger si al final reproducirnos o no, ¿no? Pero está claro que fisiológicamente, mentalmente están preparadas para ello. Que luego se ejerza o no se ejerza o tengan una enfermedad que no lo puedan hacer, etcétera, es otra historia. Pero que están preparadas está clarísimo. Y que por lo tanto mentalmente también el cuerpo se prepara para ser madre y por lo tanto hace que la maduración sea más rápida mental y que una mujer es mucho más disciplinada que un hombre desde el principio también está clarísimo. Todo el que ha ido a clase mixtas y que no haya estado en clases religiosas donde separan chicos y chicas lo ha visto desde pequeño. Normalmente las chicas
son muy pulcras, tienen todas sus carpetillas, todo súper bien, hacen los deberes, dicen lo que hace el profesor, por lo menos hasta los 15, 16, que ya empiezan a desmadrarse algunas de ellas también por el tema de los chicos, etcétera, los novios, ¿no? Pero hasta entonces todas son súper ordenadas, disciplinadas y tal. Y sin embargo los chicos somos unos desastres, la mayoría. La mayoría, no todos, evidentemente, hay excepciones, pero somos unos puñeteros desastres, ¿no? Lo llevamos todo hecho un asco, normalmente no hacemos los deberes, nos tienen que forzar para que le llevemos las cosas bien, nos interesa más el fútbol y cualquier otra actividad que la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, una vez más, sentido común a tope y le tenemos que dar toda la razón. Pero aquí lo interesante es el concepto, ¿eh? El concepto que él introduce, que luego lo desarrolla mucho más. Lo que pasa es que yo no he querido aburriros con más cortes. Bueno, hay un corte más, pero con más cortes de esa índole. Es el tema de la visión a largo plazo, al final, lo que él quiere decir, ¿no? Que el que tiene visión a largo plazo en el mundo capitalista y en el mundo, digamos, que vivimos actualmente, pero creo que en todos los mundos, ¿eh? Incluso cuando éramos cazadores-recolectores, tiene más ventajas que el cortoplacista. Normalmente la persona que mira a corto plazo pues tiene pocas oportunidades de triunfar en cualquier índole de la vida, ¿eh? O sea, la visión siempre tiene que ser bastante a largo plazo porque eso te permite pues organizar toda una táctica, toda una estrategia para lograr tus objetivos. Si vas a corto plazo, pues solo puedes ser mediante la fuerza, mediante delinquir, o si no, no vas a lograr nada. Quiero decir, a corto plazo normalmente se empiezan cosas y nunca se acaban, ¿no? Por lo tanto, digamos que ahí también tengo que estar de acuerdo con él, ¿no? En ese aspecto de la visión de largo plazo, ¿no? Que es lo que él quiere desarrollar al final con ese ejemplo, ¿eh? No era, su intención no era entrar en demasiado en el tema hombre-mujer, las diferencias ni nada, sino su intención era, mujer normalmente adquiere el largo plazo mucho antes y suelen ser mucho más sensatas que los hombres por ello, y el hombre lo puede adquirir mediante trabajo, como dice él, mediante disciplina, etcétera, pero lo adquiere siempre después, ¿no? Era simplemente por decir que en general una mujer sabe gestionar pues bastante mejor pues riquezas, herencias, etcétera, que un hombre, ¿no? Por esa visión a largo plazo que suele tener. Bien, pasemos al último corte, que es el corte estrella para mí, el colofón, ya, el pam, el cohete final, que me encanta, porque habla de un tema que yo también soy muy filo argentino, por ejemplo, y va a hablar de Argentina y va a hablar de, aparte, pues entra de toda su filosofía, etcétera, pero es muy bueno escucharlo porque de verdad que vale la pena el último. Argentinófilo, me encanta la Argentina y tengo un sesgo para pensar siempre lo mejor y no lo peor, y eso no es bueno, hay que saber ser realista. Yo he estado muchas veces en tu país, lo conozco de norte a sur, de Ushuaia a Iguazú. Tengo que darte una respuesta simple. Los simplismos nunca sirven, son injustos y tontos, pero por falta de tiempo tengo que ser simple. Te lo voy a poner así. El mejor argentino que ha habido se llamó Juan Bautista Alberdi. Y el peor argentino que ha habido, no es verdad esto que estoy diciendo porque hay muchos matices, pero... Y el peor argentino que ha habido ha sido Juan Domingo Perón. Eso te da una idea. Un hombre puede hacer mucho daño. No puede hacer mucho bien, pero sí puede hacer mucho daño. Los políticos pueden hacer mucho daño y muy poco bien. El poco bien lo hizo Alberdi y el mucho mal lo hizo Perón. Entonces es una pena que un país que fue a la Argentina, yo le diría, como era, padre bodeguero, hijo millonario. Y ahora ustedes los nietos son pordioseros. Y sus padres fueron millonarios. Porque sus abuelos fueron bodegueros. Los inmigrantes de España, de Italia, de Rusia, de Francia, de todas partes que iban a la Argentina, el país de la promesa, como lo fue Cuba también. La esperanza del mundo. Y esa gente sin sindicatos, sin seguro social, sin nada, de ayuda de nadie, aprendiendo a duras penas el español y que terminó siendo un fardo. Hicieron la riqueza de la Argentina, el país más rico del mundo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial era el cuarto el que tenía en ingreso per cápita del mundo entero. Maravilloso país, maravilloso país. Lo hicieron los que vinieron a alpargatas de Europa, pobres, hambrientos, con muchas necesidades. Eso hicieron la riqueza de la Argentina. Esos son los pobres que salieron de pobres y llegaron a ser ricos. Padres bodegueros. Y entonces los hijos, Juan Domingo Perón
y sus comilitones, los hijos vivieron a lo grande. Nadie derrochó más dinero en la historia de la Argentina que Juan Domingo Perón, inclusive solo en vestidos y joyas para Evita, con la cual estuvo casado pocos años. Ella murió a los 33. Entonces, Perón no creo que fuera un hombre malo, no creo que fuera un cruel tirano, no quiso matar a nadie. Perón lo que era fue un imbécil, que no entendía lo que es corto y largo plazo. Y a corto plazo quiso hacer a todos los argentinos ricos y a todos los hizo pobres, aun a los que eran ricos. Igual que Fidel Castro, igual que Hugo Chávez, igual que todos los demás que andan sueltos por ahí. Pero déjame decir una cosa, si el número de jóvenes como tú, que piensa claro... Gran verdad, ¿no? Otra vez, grandes verdades como puños, lo que acaba de decir. Y yo lo he experimentado en mi piel. Por eso me encanta tanto este ejemplo. Y aparte de por lo argentino, porque yo también soy muy filo argentino, etcétera, por una diferencia de circunstancias futbolísticas en mi caso. Empezaron en la infancia con Diego Armando Maradona, etcétera. Y luego siguieron por otros motivos, con gente que conocí a lo largo de mi vida argentina, que marcó mucho mi vida en muchos aspectos. Bien, el caso es que digamos que me siento muy identificado por el tema de mis padres, sin ir más lejos, ¿no? Mis padres son frutos de la inmigración, le he explicado alguna que otra vez a mis oyentes habituales, fruto de la inmigración en el caso de mi padre italiana y mi madre española, a Francia, a París, ¿no? Y vinieron con una mano detrás, una mano delante, ambos, porque son de familias muy pobres y de procedencia pobre, digamos, y levantaron, pues, se levantaron de la pobreza y ahora son clase media, media, es decir, media incluso alta en un momento determinado de sus vidas, ¿no? Llegaron a serlo. Por lo tanto, digamos, suscribo totalmente lo que dice él, ¿no? Bueno, a contrario de los argentinos, los hijos de momento no estamos mal. Hemos conseguido seguir un poquito, por lo menos, seguir bien y no despilfarrar el patrimonio, digamos, de nuestros padres, ¿no? Pero al contrario, estamos intentando, por lo menos, si no mantenerlo, si no acrecentarlo, por lo menos mantenerlo. Y lo estamos logrando de momento, ¿no? Digamos que no hemos sido manirrota como el ejemplo que da, pero es que es verdad. ¿Cuántos casos no he visto yo en lo micro, es decir, en lo personal, ¿no? Y en lo macro, pues hay incontables casos, ¿no? De una generación que realmente viene con ganas de trabajar, con furia, con ganas de levantarse entonces, por lo tanto, son trabajadores, disciplinados, ahorrativos, etcétera. Y luego la otra generación que goza de lo que ha conseguido la anterior, pues no lo valoran y lo despilfarran, ¿no? O la segunda o la tercera generación, ¿no? Que ahí creo que aceleraba un poco porque quería ya ir acabando, ¿no? Porque muchas veces no se da ni en la segunda ni en la tercera, muchas veces el despilfarro a lo mejor es en la cuarta, ¿no? Que ya no han conocido ni a los abuelos fundadores, no saben todavía, no les han podido transmitir valores, los valores se van perdiendo poco a poco, ¿no? Tan de golpe en realidad, ¿eh? Porque yo lo veo por mi familia, ¿no? Que no nos hemos hecho ricos ni muchísimo menos, pero que por lo menos se han levantado desde donde os he dicho antes, de labradores y de mercantes de poca monta, y menos que Mercante. Mercante es muy para atrás. Quiero decir, ya la última generación habían perdido todo, eran nada. Prácticamente mi abuelo dormía en cementerios de joven, para que os hagáis una idea, porque no tenía ni dónde acostarse. Entonces cogía y dormía en lápidas, encima de lápidas. Por lo tanto, para que os hagáis una idea. Por lo tanto, digamos que en un momento de su vida, evidentemente, ¿eh? No fue toda la vida así. Por lo tanto, digamos, para que veáis. Quiero decir que uno se puede levantar de ahí, se levantaron, pero tienes la furia digamos, del que tiene ganas de dejar de ser pobre, ¿no? Y luego, pues claro, luego las generaciones siguientes normalmente, como has visto lo que les ha costado, has vivido el crecer, te ha quedado en la mente y evidentemente no eres tan gilipollas, o por lo menos en nuestro caso ha sido así, de no valorar lo que se ha conseguido, ¿no? Y por lo tanto lo intentas conservar a toda costa y también eres trabajador y disciplinado. El problema puede venir ya con la tercera generación que ya han nacido bien, digamos, ¿no? Ya han nacido bien y no saben lo que vale un peine. Y entonces se lo tienes que transmitir tú. Si hay suerte que los abuelos todavía viven, pues se lo transmiten también los abuelos. Y todavía se puede medio salvar. La cuarta es la que da más miedo y la quinta, ¿no? Ya veremos por dónde van los tiros. Bien, una vez dicho esto, o sea, me ha encantado, ¿no? Espero que lo habéis disfrutado también vosotros, porque
dice cosas hipersensatas, ¿no? Yo creo que la Argentina, pues está clarísimo, ¿no? Que han vivido algo parecido a lo que estoy diciendo yo, ¿no? Los nietos y tal de todas esas generaciones que vinieron con las alpargatas puestas, como bien dice él, y con todo el hambre, ¿no? Todos esos gallegos, todos esos miles de españoles y millones de españoles, italianos sobre todo. Básicamente Argentina es ítalo-española, por lo menos la Argentina reciente. Y evidentemente, pues también polacos, alemanes, de todo, porque vino de todo al final, libaneses, me consta que vinieron también muchísimos libaneses, muchísima gente de Oriente Medio, etcétera. Judíos, evidentemente, también había, pero bueno, los judíos vienen siempre con Europa, normalmente, o con Oriente. Pues hicieron algo grande, hicieron algo muy grande, pero porque eran una generación de luchadores, y luego pues ha venido lo que ha venido, ¿no? Y ahora tienen lo que tienen, ¿no? Posmodernos en el poder, peronistas posmodernos, etcétera, etcétera, y un desastre, ¿no? Son mendigos del FMI, y es una pena, ¿no? Ver a Argentina así, es una pena, además un país tan grande, con tantos recursos, que podría ser realmente muy grande. Me imagino que la mano negra de Estados Unidos también, y igual está también, no soy, ya sabéis, soy bastante todo lo contrario de alguien, digamos, ¿cómo se podría decir? Pueril o alguien que inocente, ¿no? Y sé que las cosas son mucho más complejas, pero, y él también lo sabe porque lo ha dicho, que no tenía tiempo y iba a simplificar. Todo eso es simplificando, evidentemente. Luego hay mucha más complejidad en la mano de Europa, la mano de Estados Unidos, que sobre Sudamérica ejerce pues un poder parecido al que ejerce sobre África, ¿no? Por cuestiones de que también tienen pues muchos recursos naturales estratégicos que tampoco pueden ser caros ni tal y que tienen que seguir siendo baratos, entonces se mantiene siempre pues un cierto caos en América también querido, ¿no? No digo que no, pero también hay mucho de mala gestión propia, ¿no? Eso está clarísimo también. Bueno, una vez más agradecer a todos los nuevos suscriptores, bueno, lo voy a ir dejando aquí. Veo que hay un puñadito más, que como siempre vamos creciendo poco a poco, que a mí ya me gusta que sea poco a poco, porque creo que es un canal reflexivo, un canal donde ya veis que aquí no hay ningún espectáculo, no se viene ni a conspirar, ni a hacer teorías simplistas, ni todo eso es complejo, reconozco que son cosas que requieren su tiempo, escuchar mis audios, también suelen ser largos, por lo tanto la gente que os escribís aquí pues tenéis un mérito brutal, ¿no? Para mí, ¿no? Sois gente muy reflexiva probablemente, con un bagaje pues probablemente cultural o erudito, o simplemente con gente que si no lo tenéis, que aspiráis a mejorar y a aprender, ¿no? Como yo mismo lo he sido a lo largo de mi vida, ¿eh? Porque yo no tengo un bagaje así inicial de erudito ni grandes estudios, os advierto. Lo he ido adquiriendo con el tiempo, porque soy una persona muy curiosa y en vez de ceñirme a escuchar cosas simples, siempre me ha gustado pues escuchar también a gente como Armando de la Torre, Mesillas, etcétera, etcétera, los que me conocéis, pues si repasáis ya veis que es muy extensa mis curiosidades, ¿no? Y sobre todo creo que es la clave leer libros, leer mucho, os aconsejo a todos, leer, y cosas muy variadas, porque es una de las formas o de las pocas formas, únicas formas que hay de aprender. Chicos, chicas, os lo digo, leer buenos libros, buenos autores, gente que sean académicos, profesores de universidad, leer, no a cualquiera tampoco, leer cosas de estas y veréis cómo os cambia la vida, os cambia el enfoque y de repente uno se empieza a entender el mundo de verdad, ¿no? Bien, lo dejaremos aquí. Un saludo a todos, un abrazo, como siempre, cuidaros. Y hasta la próxima, que tengo cosas preparadas muy buenas. De hecho, una entrevista también, por ejemplo, a un amigo peruano, que es una eminencia, un tío muy erudito, que es lo próximo que colgaré. Una entrevista que he hecho muy sencilla. Nada, prácticamente un tete a tete así comiendo pipas o pistachos. Y realmente creo que os va a interesar mucho también. Una persona que viene del Perú, que vive en España o en Cataluña y realmente, bueno, España, pero en Cataluña, ¿vale? Para que quede claro. Y realmente creo que va a ser muy interesante de escuchar y os va a gustar también. No sé cuándo lo colgaré porque ahora es agosto, es un poco, no, la rutina no es la que era o la que suele ser, por lo tanto igual tarda un poco. Venga, un saludo a todos, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Por cierto, pequeño inciso, que me olvido siempre de decirlo. La taquilla de comentarios, la casilla de comentarios, la veo muy vacía últimamente. Venga, ir comentando, porque eso es lo bonito, ¿no?
Y ya sabéis que, como es un canal todavía modesto y pequeño, además estoy contestando prácticamente a todos los comentarios que vea interesantes. Por lo tanto, venga, os animo a comentar, ¿vale? Y evidentemente a suscribiros los que me conozcáis nuevo y os apetezca, ¿vale? Venga, ahora sí, chao, chao, un saludo.